Iglesia, un sábado más. El Señor tiene una palabra para su iglesia, para nosotros. Y una palabra, como siempre, una palabra especial de parte del Señor, porque toda la palabra del Señor es especial, es lo más especial que tenemos, lo más especial que hay. Iglesia, si me quieren acompañar en nuestra Biblia, en la página 894. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Díganme cuando estén por ahí. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1 y siguiente, dice así. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y una gran multitud se reunió alrededor de él, del Señor. Tanto que entró en una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que brotó y creció, y produjo una a 30, otra a 60, y otra a 100 por uno. Amén. Esta es una parábola que el Señor le dijo. En ese momento la dijo el Señor, y cuyo significado vamos a leer seguidamente para poder entenderla. Que es en el mismo capítulo, versículo 14, un poco más adelante, versículo 14 en adelante, que dice así: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y de igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que duran poco tiempo. Después, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y llevan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. Amén. Amén. Esa es la parábola, y ese es el significado, la interpretación de la parábola, dicho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Así no hay lugar a confusiones ni a interpretaciones de nadie, sino eso es lo que quiere decir esa parábola. Entonces, nuestro Señor quiere hoy hablarnos de la fe. De la fe. Sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es creer. ¿Pero creer en qué? ¿Tener fe en qué? ¿Una fe dogmática? No. Tener fe en este contexto bíblico es creer en Cristo. Creer que es real. Creer que es el Hijo de Dios que ha venido en carne. Dios ha venido en carne. Creerle a Él, creer en Él y creerle a Él. Los demonios creen en Él y tiemblan. Y tiemblan, porque saben quién es. Saben quién es. El único Dios verdadero, por eso tiemblan.
nuestro Dios hoy nos quiere hablar con esta parábola de la fe, pero de la fe en Cristo. La fe es creer en Cristo. Es creer en Cristo, como dice la palabra. Pero hay personas que creen de una forma, otros creen de otra, pero la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios es como viene la fe, es como viene el creer en Cristo. Creer en Cristo es tener fe en Cristo. La fe no es creer en otra cosa, no es algo dogmático, no. La fe es creer en Cristo en este contexto evangélico. Entonces, en esta parábola, en la cual el Señor la dijo de esa forma y luego dio la interpretación, es para dar a entender que cuando la persona escucha la palabra de Dios, que es la semilla que está recibiendo, que está entrando en su corazón, pues hay diferentes tipos de tierra, pero hay incluso que una en la que el mismo diablo, Satanás, Señor reprenda, roba esa semilla, la quita de su corazón, para que no crea y se convierta y sea salvo. Iglesia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ten fe en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Hay gente que cuando habla de fe, hay personas que, mejor dicho, que cuando hablan de fe, empiezan a pensar en cosas dogmáticas, en cosas subjetivas. No, tener fe en algo es creer en algo o en alguien. En este caso, lo vuelvo a repetir, tener fe en bíblica es creer en Cristo. Creer que Él existe, creer que Él es el único Dios verdadero. Y creer su palabra, creer lo que dice. Porque muchos creen que Él es el verdadero Dios, pero no quieren hacerle caso. Porque le gustan más los malos caminos que decir, oye, es el verdadero Dios, es la luz del mundo. Y no toman conciencia de que realmente es Él, de la magnitud que significa creer en Cristo, con saber y conocer al verdadero Dios de este universo. Hay que ser consciente de eso. Las personas tenemos que tener una sacudida cuando nosotros recibimos esa luz, ese conocimiento. Cuando somos conscientes de eso. Porque si eso no impacta la vida de la persona, si no lo despierta, si la persona no lo recibe cuando eso lo impacta, está rechazando la luz. Está rechazando la salvación, está rechazando a Cristo. Por eso hoy aquí nuestro Señor en esta parábola, en la interpretación nos habla de qué significa y nos da a entender de qué cosas tenemos que tener cuidado. Primero, la fe en Cristo, ¿cuándo viene? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Creer en Cristo viene por el oír, y por el oír la palabra. Pero claro, para poder oír la palabra tiene que haber alguien que la predique. Aunque sea un hermano que está hablando de Cristo. Una hermana que está hablando de Cristo. No hay que esperar que llegue un erudito de la palabra, un maestro de la palabra para uno convertirse. No, es el Espíritu Santo quien hace la obra de conversión, pero escuchando la palabra de Dios. Por eso la importancia de dar testimonio de Cristo, de predicar la palabra de Dios, de enseñar a la persona cuál es el camino de la salvación conforme a la palabra, para que la persona sepa cuál es el camino de la salvación. ¿Y cuál es el camino de la salvación? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Corto, directo y rápido. De punto A a punto B. De ir camino al infierno, ir camino 180 grados, al lado contrario, ir directo a la salvación y la vida eterna.
Nuestro Dios quiere hoy que con esta palabra nosotros tengamos conciencia de que hemos creído de verdad en Cristo. Pues si hemos creído a Cristo de verdad y si hemos creído en Él de verdad, vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Y vamos a guardarnos de todas estas cosas que aquí nos avisa nuestro Dios. Como en el versículo 15, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. No dar lugar al diablo. Hay que dar lugar al diablo. Versículo 16. De igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Escuchan la palabra, gloria a Dios, aleluya, y muy bien, y se dan la vuelta y cuando llegan a su casa ya están viendo, haciendo otras cosas que no deben. Ya vuelven a su vida anterior, ya vuelven al mundo. Vuelven al mundo. Y por un momento, esa efusividad, se le fue. Se le fue. Hoy nos pregunta el Señor, ¿has creído de verdad en mí? A cada uno de nosotros nos pregunta el Señor, ¿has creído de verdad en mí? ¿Hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo? ¿De verdad creemos en Él como dice la palabra? Y de verdad, nosotros al creer en Él, como dice la palabra, ¿qué fruto estamos dando de todos estos que hay aquí? Hay unos que dan al 30, al 60 y otros al 100 por uno. Pero hay otros que no duran sino esto. Esto. Una semana más, meses menos. Y después ya dejan de ser conscientes de que han creído y conocido al verdadero Dios de este universo. Iglesia, si de verdad creemos en Cristo, tenemos que creer en Él y tener fe en Él, como dice su palabra. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos que pensar en esas palabras, reflexionar en esas palabras, porque esa es la fe que traspasa esas murallas que nos salen de vez en cuando, casi siempre. Nos salen unas murallas que uno dice, ¿de dónde salió eso? Y si no nos salen las murallas, nos sale el valle de sombra de muerte. Y dice, ¿cómo paso por ahí? Me voy a morir pasando por esa situación, me voy a morir. Pues el Señor nos dice en su palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Estamos nosotros con Cristo? ¿Estamos nosotros con Cristo? ¿Quién está con Cristo? Creemos en Cristo. Le hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador personal. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos a Cristo, por tanto tenemos salvación y vida eterna. Somos libres de la ira de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Iglesia, tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha advertido. Amén. El Señor nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar agarrados al Señor, porque nosotros estamos en una situación que tenemos muchísimos enemigos. Tenemos el diablo y sus demonios, el Señor los reprenda. Tenemos el mundo porque está bajo el poder del maligno, lo dice la palabra, no lo digo yo. El corazón del hombre, toda tendencia es a lo malo. La carne y sus malos deseos. ¿Qué más? Con todo esto ya. Pero Cristo venció. Nuestro Dios venció en la cruz, iglesia. Dice lo que está a tu lado. Dile, Cristo venció. Cristo venció por ti. Díselo. Cristo venció por ti. Cristo venció por ti.
y nos dio la victoria. En Cristo tenemos la victoria contra nuestros enemigos. Se llame Satanás, se llame sus demonios, Señor los reprenda, se llame el mundo, los problemas, las murallas, los valles de sombra de muerte. ¿Y quieres un testimonio? Job, que está en la Biblia. No te voy a contar el de nadie. Te voy a contar el de Job. Creyó en Dios y mantuvo su fe en Dios hasta que ya no le faltaba sino decir me quiero morir. Pero mantuvo su fe. Creyó. Mantuvo su fe, que es lo mismo que decir creyó. Siguió creyendo en Dios. Mantuvo su esperanza. La bendita esperanza. Por eso hoy nuestro Dios nos llama a mantener, a avivar esa fe y mantener esa fe, porque esa es la que vence el mundo. La bendita esperanza es Jesucristo de Nazaret, iglesia. Es nuestro Dios. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener guerras, ni luchas. Claro que las vamos a tener. Pero no es lo mismo tener una guerra y un problema sin Cristo que tener a nuestro Señor en medio de la batalla, en medio del valle de sombra de muerte. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando tiene ese problema, tiene esa batalla, te pones de rodillas y sientes la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y siente la presencia de Dios. Y siente el poder de Dios y el amor de Dios. Eso es lo que nos va a quedar. A nosotros no nos va a quedar la riqueza ni el mundo, ni no nos va a quedar nada de esto. Nosotros nos va a quedar la mejor parte. Jesucristo de Nazaret. La salvación y vida eterna. El reino de Dios. Nuestro Dios quiere, nuestro Señor quiere que nosotros levantemos nuestra cabeza. Porque ya Él nos dio la victoria. Que tenemos lucha, que tenemos... Sí, claro. Pero el Señor nos ha dado la victoria. Y no es con nuestra fuerza. Es que el Señor ya venció por nosotros. Y nosotros tenemos que agarrarnos a nuestro Dios. Fuertemente. Tenemos que guardar la fe en Cristo. Tenemos que seguir creyendo en Cristo por muchos problemas que tengamos, hablando así de sencillo y de claro. Tenemos que seguir creyendo en Cristo. Tenemos que seguir orando al Señor, porque esa comunicación necesitamos tenerla. Hablar con nuestro Dios. Y no con rezos ni rituales, precisamente. No podemos perder la fe. Perder la fe significa en Cristo, significa dejar de creer en Cristo y por tanto, perder la salvación. Cuando se deja de creer en Cristo, literalmente se pierde la salvación, porque se está negando. Se niega. Cuando creemos en Cristo, como dice aquí el último versículo que se leyó, el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. Los que creemos en Cristo, los que creen en Cristo, como dice la palabra, y dan fruto. Unos dan a 30, otros a 60, unos dan menos, otros dan más y otros dan mucho más. ¿Y qué frutos son esos? Son frutos de fe. Si creemos en Cristo, tenemos que obedecer a nuestro Señor y tenemos que dar nuestro testimonio. Tenemos que dar frutos como cristianos. ¿Qué frutos dieron los apóstoles? Y sus discípulos, y los discípulos que vinieron después. Y los otros que vinieron después. ¿Qué frutos dieron? La obediencia a la palabra. Y el primero, el testimonio. Iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y cuando no se agrada a Dios porque no hay fe, no puede haber salvación.
Pero la palabra de nuestro Dios para nosotros, para su iglesia hoy es que avivemos nuestra fe. Avivemos nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Es decir, yo creo en Cristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es el único Dios verdadero. Y no solamente porque a veces, bueno, a veces no, muchísimas veces tenemos problemas, nos surgen luchas, guerras y nos ofuscamos, pero tenemos que comenzar a aprender, a pararnos antes de cuando nos ofuscamos en esas situaciones y momentos. Yo creo en Cristo. Y acordarse de esta palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré en alguno, porque tú estarás conmigo. Usar la palabra de Dios para vencer esa prueba, vencer esa lucha, vencer esa guerra, vencer ese ataque demoníaco. En el nombre de Jesús, échalo fuera. Usar la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Iglesia, la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe en Cristo. Iglesia, nuestro Dios Cristo viene pronto, pero viene por los que creen en Él. Viene por los que se guardan sin mancha ni arruga, por los que tienen sus ropas emblanquecidas, lavadas en la sangre del Cordero. Así que vamos a agarrarnos a Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, y vamos a agarrarnos a su palabra, y contra las dificultades, los valles de sombras de muerte, vamos a luchar con la misma palabra, nuestra espada. Amén. Amén. Cristo viene pronto. Estemos preparados porque no sabemos cuándo viene. Iglesia, Jesús te ama. Quédate con esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.